Este método, al igual que otros métodos de investigación científica, pues, también son conocidos como paradigmas de investigación. Y este en particular se llama sistémico transdisciplinar. Vamos a ir viendo el porqué. Primero vamos a comenzar por lo que es la investigación científica. Según definiciones del diccionario de la RAE, pues investigar es indagar para descubrir algo. E investigación tiene por fin ampliar el conocimiento científico sin perseguir en principio ninguna aplicación práctica. Claro, esto no siempre es cierto porque tenemos para eso la investigación aplicada. Bueno, la investigación científica consiste en un proceso ordenado y sistemático de estudio de fenómenos. Y pues no solo es estudiar los fenómenos, sino también resolver problemas. Pero eso depende mucho de el paradigma en el que uno se esté apoyando para realizar la investigación. Y pues esa dependencia tiene que ver con precisamente esa sistematización, porque esa sistematización la proveen los métodos de investigación científica, también llamados paradigmas. Bueno, en la actualidad, la gran mayoría de los fenómenos son complejos. Entonces, para poder entenderlos, tenemos primero que hacer una distinción. ¿Qué es complejo? ¿Qué es complicado? Porque el fenómeno está envuelto a su vez en un contexto, en un medio ambiente, y este también muestra cierto grado de complejidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un fenómeno complejo y un fenómeno complicado? Ya nos estamos refiriendo a una de las definiciones que se utilizan en el lenguaje de la sistémica, de la ciencia de sistemas, y que provienen como profesor de lo que es la teoría general de sistemas generada por Ludwig von Bertalanffy en el siglo pasado, en los 50. La complejidad no es un sinónimo de complicación. Los sistemas complejos se caracterizan por un gran número de interrelaciones no lineales y su comportamiento no es previsible, es decir, no es determinístico. Los sistemas complejos tienen un gran número de elementos, pero eso no quiere decir que solo los sistemas que tienen un gran número de elementos sean complejos, porque tenemos, por ejemplo, el péndulo. El péndulo es el sistema complejo con menos elementos, pero mantiene una serie de relaciones no lineales y su comportamiento no es determinístico. Dentro de las características de los sistemas complejos está la emergencia, la jerarquía, la autoorganización, el control de las estructuras. Y todo eso se ve a diferentes escalas y es lo que ya nos empieza a todavía ser más de relaciones y que puede entender de lo que es un sistema complejo que es probabilístico, no es determinístico, a uno caótico. Y esto a su vez con la dependencia de ciertas características en donde emergen nuevos elementos que en sinergia hacen que se desenvuelvan mejor en su medio ambiente, pueden llegar a una evolución. Y esto se puede entender a través de conceptos transdisciplinarios, pero ya estamos hablando de lo que son sistemas complejos. Pero entonces, ¿qué es un sistema? Para empezar, bueno, retomando a quien es el predecesor de esta nueva ciencia, Ludwig von Bertalanffy, él define a un sistema como un conjunto de elementos relacionados entre sí con un propósito que es
lo que se nombra como teleología. Y es muy importante que se cumpla ese propósito porque debe de tener una identidad. Ahora bien, si nosotros ya sabemos lo que es un sistema, pues ¿qué es ciencia de sistemas o sistémica? Como habíamos mencionado. ¿Y qué sería la ingeniería de sistemas? Normalmente, cuando nosotros escuchamos ingeniería de sistemas, pensamos en computación. Y esto es correcto, pero los sistemas informáticos no son los únicos sistemas. La ingeniería de sistemas es la aplicación del cuerpo de conocimientos de la ciencia de sistemas. Y esto lo vamos a ahondar un poco más adelante. Entonces, es ciencia de sistemas o sistémica. Y esta ciencia es conocida como la ciencia de la transdisciplinariedad. Pero vamos a ver qué es la transdisciplinariedad. Empecemos por la multidisciplinariedad. La multidisciplinariedad es el estudio de un objeto de una sola y misma disciplina por varias disciplinas a la vez. Por ejemplo, hemos estudiado nosotros la filosofía marxista y esta la vemos desde una perspectiva cruzada entre lo que es la misma filosofía, pero también cuando estudiamos la administración o la economía. El turismo, por ejemplo, que es lo que también hemos estudiado, se estudia de manera multidisciplinar. Varias disciplinas están estudiándolo. Ahora bien, ¿qué es la interdisciplinaridad? Varios de los estudiantes que nos acompañan hoy están en una unidad interdisciplinaria. Entonces, seguramente esto lo van a comprender muy bien. Bueno, es la transferencia de métodos de una disciplina a otra. Ejemplo, los métodos de la física nuclear transferidos a la medicina están conduciendo a la aparición de nuevos tratamientos contra el cáncer. Ahora, ¿qué es la transdisciplinariedad? Es lo que está a la vez entre las disciplinas, a través de las diferentes disciplinas y más allá de toda disciplina. Su finalidad es la comprensión del mundo presente, teniendo como imperativo la unidad del conocimiento. La transdisciplinariedad se interesa por la dinámica engendrada de la acción de varios niveles de la realidad a la vez. La ciencia de sistemas o sistémica, al estudiar a los sistemas, los ve como entes dinámicos en varios niveles de realidad y precisamente trata de unificar el conocimiento. Y ahorita vamos a ver por qué se tiene esta perspectiva. Si lo vemos como el pensamiento transdisciplinar, vamos a ver que el universo está construido por fenómenos y problemas de interés a estudiar. Y pues que un sistema lo está comprendiendo fenómenos y problemas a estudiar. Y dentro de este universo, pues están los fenómenos que se dan en la fisiosfera, es a nivel físico, en la biosfera, todos aquellos sistemas vivientes, y en la conciosfera, es decir, donde interactúan las personas con su libre albedrío. Y esta transdisciplinariedad lo que ve es que haya una evolución en el estudio de estos fenómenos, de estos problemas, hacia lo que es la complejificación. La complejificación
es un neologismo postulado por ese Teilhard de Chardin, en donde nos dice que en el estudio de los sistemas vivientes, en este caso, se tiene que considerar su complejidad para adaptarse a su medio ambiente con mayor eficacia. Entonces es un neologismo de complejidad y eficacia. Muy bien, si lo vemos como parte de la epistemología de la ciencia y de la construcción del conocimiento, en el estudio de los fenómenos está siempre un sujeto. Un sujeto que ve un fenómeno, que ve un objeto, el cual le da imágenes, ideas, conceptos, definiciones, y con lo cual puede hacer él proposiciones. Y que si lo lleváramos nosotros a lo que es la metodología tradicional de la ciencia, que alguna vez nos enseñaron desde la secundaria, nuestras clases de química, de biología, pues una vez que hay una observación, se genera una hipótesis, se da una experimentación, se comprueba la hipótesis y se dan los resultados. Pero esto no siempre ha podido aplicarse así a todos los fenómenos. Surgen los siguientes problemas epistemológicos. ¿Cuál es el origen del conocimiento? ¿La razón o la experiencia? Si nosotros empezamos a hablar de los métodos de investigación científica, para lo que es el positivismo lógico es la razón. Para lo que es el naturalismo, o los también llamados métodos interpretativos, es la experiencia. Bueno, para el método sistémico transdisciplinar, son ambas. Cuando está el sujeto observando al objeto, ¿quién determina quién? ¿El objeto determina al sujeto o el sujeto determina al objeto? Bueno, si lo vemos desde el positivismo lógico, el objeto es el que está determinando al sujeto. Y desde el punto de vista del naturalismo, el sujeto es el que lo determina porque lo está interpretando.